actually red rain. It's falling red. Las gotas que caen del cielo son completamente carmesí. Para algunos, simples contaminación. Para otros, el cumplimiento literal de Joel 2:30, donde se nos advierte sobre prodigios en el cielo, sangre y fuego. Poco después, un antiguo monumento en Arizona comenzó a sacudirse como si la tierra misma respondiera. Isaías habló sobre estos días: los cimientos de la tierra temblarán. En Wyoming apareció un aro perfecto de fuego, una casualidad atmosférica, o quizás una manifestación como la que vio Ezequiel, ruedas de fuego rodeadas de gloria. Y cuando en Texas surgió la silueta de un ángel en el cielo, muchos recordaron lo que Juan escribió en Apocalipsis: vi volar a otro ángel con un mensaje eterno. Finalmente, los sonidos celestiales, bramidos parecidos a trompetas desde lo alto. Según Tesalonicenses, el Señor descenderá con trompeta de Dios. ¿Serán estos los anuncios proféticos del retorno del Mesías? Vamos a analizar cada señal comparándola con las Escrituras para descubrir si el tiempo ha llegado. Imagina las planicies desoladas de Arizona, esas tierras donde únicamente el calor sofocante y las ráfagas áridas recorren la vegetación escasa. Fue precisamente allí donde un equipo de agrimensores tropezó con algo absolutamente fuera de lugar. Una estructura pétrea con forma rectangular, cuyo peso alcanzaba múltiples toneladas, reposando solitaria sobre suelo fracturado. Ausencia total de construcciones adyacentes, cero documentación histórica, ningún indicio de que civilizaciones pasadas o presentes la hubiesen erigido. Simplemente existía ahí, como aguardando pacientemente la ocasión propicia para manifestarse. Ese instante llegó precisamente cuando el reloj marcaba las 4:13 de la mañana. Un temblor microscópico afectó la región. Lo extraordinario fue que el terreno circundante permaneció completamente estático. Contrario a toda lógica, fue el propio altar quien experimentó la sacudida, como si una energía invisible lo golpeara sin intermediarios. El piso mantuvo su quietud, ni un grano de arena se elevó, la maleza siguió inmóvil. No obstante, aquella mole pétrea vibró intensamente. Al instalar un dispositivo de medición sísmica directamente sobre el monumento, el equipo descubrió algo que desafiaba toda comprensión. Las ondas vibratorias no emanaban del subsuelo, sino que brotaban desde las entrañas mismas de la roca. El patrón de frecuencia no guardaba similitud con movimientos telúricos, ni con maquinaria motorizada, ni con manifestación natural alguna que la ciencia reconociera. Tras remover el denso manto de tierra acumulada, emergieron 4 símbolos del alfabeto hebraico ancestral, cincelados con meticulosidad asombrosa: Kol Shuvi, que se traduce como el clamor del regreso. Este hallazgo elevó la perplejidad a niveles estratosféricos. Jamás existió presencia de escritura hebrea primitiva en suelo norteamericano, mucho menos sepultada en el corazón del desierto arizonense. Las interrogantes se multiplican. ¿Qué manos ejecutaron ese trabajo? ¿En qué época? ¿Con qué propósito? Esta revelación provocó que numerosos especialistas en textos sagrados establecieran vínculos inmediatos con vaticinios milenarios. El libro de Ageo, capítulo 2, versículo 6, registra la declaración divina sobre conmover tanto los espacios celestes como la superficie terrestre, refiriéndose no a oscilaciones geológicas convencionales, sino a una conmoción de naturaleza espiritual, perceptible por la conciencia humana, aunque inalcanzable para los instrumentos. Por su parte, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, menciona que previo al retorno del Mesías resonará el clarín celestial. Ese clarín no necesariamente representa un artefacto musical tangible. Podría manifestarse como transmisión codificada, como pulsación energética, como emisión acústica que active el despertar espiritual colectivo. Los analistas han bautizado este suceso como la señal del altar.
considerándola la manifestación inaugural en territorio físico que anuncia intervención sobrenatural. El temblor del monumento, la aparición de la inscripción referente al regreso, la resonancia misteriosa emergiendo del silencio desértico, convergen transmitiendo un mensaje unificado: abran camino para la venida del Altísimo. Y esto constituye meramente el primer eslabón de una concatenación de eventos que se intensifican velozmente a lo largo y ancho del territorio americano. Bajo el manto oscuro que cubría las praderas de Wyoming, donde solamente las corrientes de aire vagaban libremente y las elevaciones montañosas se dibujaban como contornos lejanos, un aparato satelital de la Agencia Espacial Estadounidense capturó súbitamente una escena imprevista. En medio de un campo apareció un círculo ígneo de perfección geométrica absoluta. La circunferencia flamígera abarcaba aproximadamente 80 metros de diámetro, resplandeciendo como un aro titánico suspendido entre el plano terrenal y la bóveda celeste. Se mantuvo ardiendo durante exactamente 1 minuto y medio antes de esfumarse abruptamente. Ni rastros de combustión residual, ni detonación alguna, ni columnas de humareda. Cuando las brigadas de extinción arribaron al sitio, su desconcierto se multiplicó. El área interior del círculo conservaba temperatura elevada moderadamente, mientras la zona exterior mostraba afectación mínima. Ausencia de combustibles derivados del petróleo, ninguna materia vegetal calcinada y, el detalle más enigmático, las llamas habían dibujado una circunferencia impecable sin la más mínima desviación. En condiciones naturales, semejante comportamiento del fuego resulta prácticamente imposible de explicar. Tanto los expertos en ecosistemas como los estudiosos del clima quedaron sin argumentos válidos, sin descargas atmosféricas eléctricas, sin origen térmico identificable, sin intervención de seres humanos. Todo sugería que el fenómeno se materializó instantáneamente, como si algo hubiera estampado una marca sobre el suelo. Sin embargo, al examinar esta manifestación desde el prisma de las escrituras sagradas, comienza a cobrar coherencia profunda. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 2, narra cómo la divinidad se reveló mediante vegetación en llamas que permanecía intacta. El fuego sagrado no aniquila, sino que evidencia presencia divina. El aro flamígero de Wyoming muestra paralelismo. No se expande destructivamente ni consume, simplemente se materializa, irradia intensamente y luego se retrae funcionando como señalización. El profeta Ezequiel, en el primer capítulo, contempla una rueda ígnea circundando la magnificencia divina, simbolizando tanto santidad como potencia celestial. Interpretado así, el círculo ardiente de Wyoming se transforma en emblema de depuración, en aviso de que previo al regreso divino, los elementos terrestres, atmosféricos e ígneos deben pronunciarse. El aspecto verdaderamente asombroso radica en que el aro flamígero surgió apenas días posteriores al episodio vibratorio del altar pétreo en Arizona, una manifestación procedente del elemento tierra, una manifestación procedente del elemento fuego. Ambas ocurrieron intempestivamente sin explicación natural, como si el cosmos estuviera despachando comunicados gradualmente, estratificados uno tras otro. El suelo se estremeció, las llamas se encendieron, la creación completa se preparaba para acontecimientos venideros. En las zonas periféricas de Dallas, territorio texano, una perturbación atmosférica de proporciones colosales estaba gestándose mientras los sistemas de rastreo meteorológico operaban ininterrumpidamente, monitoreando su desplazamiento. Durante el procesamiento de información, los operadores técnicos detectaron repentinamente una configuración visual que no guardaba similitud con estructura nubosa previamente documentada. Una silueta monumental de alas desplegadas extendiéndose aproximadamente 15 kilómetros atravesando el firmamento. Los contornos alares no presentaban difuminación ni oscurecimiento.
Contrariamente, exhibían delimitación precisa y contundente, como trazados mediante contrastes lumínicos emanando del epicentro tormentoso. Simultáneamente al registro radar de la figura, los habitantes terrestres percibieron alteraciones inquietantes. Las corrientes ventosas cambiaron su dirección abruptamente, produciendo un silbido que evocaba el sonido característico del shofar, ese cuerno ceremonial judaico empleado en liturgias ancestrales. La emisión acústica perduró 40 segundos aproximadamente, período durante el cual numerosos individuos lograron capturarla mediante dispositivos móviles antes de que la tormenta alcanzara su intensidad máxima. Las reacciones de quienes residían en Dallas se viralizaron inmediatamente a través de plataformas digitales. Múltiples comunicadores transmitiendo en tiempo real describieron el momento como la apertura de las dimensiones celestiales, como si temporalmente se hubiese revelado la frontera entre lo tangible y lo intangible durante escasos segundos. Algunos testimonios afirmaron haber percibido sonoridades semejantes a aleteos gigantescos, no retumbos atmosféricos, no estructuras metálicas, sino específicamente el batir de alas colosales desplazando masas de aire. Contextualizado bíblicamente, este cuadro resulta impactante no por su rareza intrínseca, sino por su correspondencia con descripciones proféticas. El Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, retrata un ángel surcando la región media del cielo, portando proclamación destinada a todas las etnias, previo al período de juicio. El Salmo 91, versículo 4, contiene la promesa divina de cubrir con sus alas protectoras. Comparando estos pasajes, la imagen de alas manifestándose durante turbulencia atmosférica trasciende lo meramente meteorológico anómalo. Adopta características de señalización mensajera, de manifestación angelical que históricamente precede transiciones temporales significativas. Los mensajeros celestiales en las Escrituras no funcionan únicamente como portadores de comunicados. Se presentan como anunciadores, como evidencia de que la divinidad está operando activamente, preparando acontecimientos trascendentales. Bajo esta óptica, la sombra angelical proyectada sobre Texas no constituye solamente imaginería bella o terrorífica. Representa un recordatorio potente. Si el elemento terrestre se conmovió en Arizona, si el elemento ígneo apareció en Wyoming, ahora la atmósfera texana también articula mensaje, integrándose a la secuencia de señales, propagándose territorialmente por América. Semejante a las proclamaciones mediante instrumentos de viento en épocas antiguas, esta manifestación podría estar declarando globalmente: las eras están transformándose, despierten de su letargo. A lo largo de los últimos 90 días, una concatenación de sucesos desconcertantes ha perturbado el territorio estadounidense, generando inquietud masiva y dejando perplejos a quienes investigan. 22 templos cristianos han sido consumidos por las llamas en ese trimestre. Estos siniestros no se concentran geográficamente en una sola región, sino que se distribuyen desde territorios meridionales hasta zonas septentrionales, abarcando tanto poblaciones diminutas como metrópolis densamente habitadas. El aspecto más perturbador radica en que la inmensa mayoría de casos carecen de fuente de combustión identificable. Ninguna evidencia de fallos en sistemas eléctricos, ningún rastro de provocación intencional, ningún material combustible derramado en las proximidades. En repetidas ocasiones, los equipos de extinción manifestaron que las llamas parecían originarse desde las zonas interiores, propagándose vertiginosamente hasta devorar los santuarios completos en cuestión de minutos. Bajo circunstancias convencionales, una cifra de 22 incendios eclesiásticos en 90 días representaría una anomalía estadística significativa. Sin embargo, en un periodo donde Estados Unidos experimenta manifestaciones inexplicables, el monumento pétreo vibratorio, el círculo ígneo de Wyoming,
La proyección angelical texana, esta cadena de conflagraciones en recintos sagrados, provoca interrogantes profundas. ¿Qué fenómeno subyacente está desarrollándose? Para quienes sustentan convicción escritural, estos acontecimientos poseen dimensión trascendental. Según las Escrituras, los templos cristianos no funcionan meramente como espacios de práctica religiosa, sino que simbolizan la palabra divina, su presencia habitando entre sus seguidores. Cuando un templo arde, la imaginería trasciende la mera pérdida material, evoca conceptos de depuración y veredicto. El elemento ígneo en los textos sagrados porta dualidad semántica: sentenciar a quienes practican maldad y refinar a quienes transitan rectitud. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, lo expresa claramente. El veredicto debe iniciarse desde la morada divina. Si la sentencia comienza en el santuario, entonces la divinidad está ejecutando limpieza, provocando despertar, rectificando desviaciones ocurridas dentro de la institución eclesiástica. Malaquías, capítulo 3, versículo 2, describe al Altísimo como refinador de metales preciosos. El refinador no aniquila, sino que extrae contaminantes, elevando la pureza del material. Interpretado desde esta perspectiva, la serie de incendios eclesiásticos no constituye simple accidentalidad, adquiere atributos de señalización espiritual, como si la divinidad emitiera llamado urgente hacia su propia comunidad. Quizás no representa destrucción, sino purificación, un aviso de que la institución eclesiástica debe recuperar pureza originaria, verdad fundamental y convicción auténtica antes de que el planeta ingrese en convulsiones mayores. Cuando este suceso se yuxtapone junto a las demás señales manifestándose en territorio americano, emerge un panorama más amplio. El plano terrestre tiembla, la bóveda celeste resplandece, los fuegos consumen espacios consagrados, como si la totalidad de la creación vocalizara mensaje idéntico: las épocas están mutando. A través de la extensión estadounidense, manifestaciones enigmáticas, tanto atmosféricas como celestiales, están desconcertando a la comunidad científica mientras asombran a los círculos cristianos. Entre los fenómenos más debatidos se encuentra la precipitación carmesí, que ha surgido en Georgia, Florida y Kentucky. Las grabaciones capturadas por habitantes muestran cada gota de lluvia exhibiendo tonalidad roja profunda semejante al vino, infiltrándose en pavimentos, creando trazos rojizos que progresivamente intensifican su oscuridad. Cuando instalaciones de análisis locales examinaron el fenómeno, descartaron arena sahariana, causa frecuente de precipitaciones coloreadas en múltiples naciones. Tampoco detectaron microorganismos rojos, ni partículas polínicas, ni indicadores de contaminación manufacturera. La lluvia carmesí apareció brevemente y luego se desvaneció, dejando tras de sí un enigma sin resolver. Inmediatamente después emergió un segundo fenómeno, esta ocasión en el firmamento, formaciones nubosas adoptando configuración de cruz, documentadas en 6 territorios diferentes durante un período de 14 días. Lo verdaderamente notable es que todas estas manifestaciones ocurrieron precisamente después de tormentas eléctricas, cuando las masas nubosas se dispersaban, pero en lugar de disolverse normalmente, se congregaban formando una cruz blanquecina brillante, extendiéndose a través del cielo, persistiendo aproximadamente 2 o 3 minutos antes de difuminarse. Para muchos observadores, simplemente coincidencia, pero para quienes han monitoreado las señales espirituales propagándose por Estados Unidos, ambos fenómenos portan significación que trasciende explicaciones científicas. Joel, capítulo 2, versículo 30, registra que la divinidad enviará sangre, fuego y columnas de humareda previo al día grandioso y terrible del Señor. La lluvia carmesí, apareciendo súbitamente sin origen rastreable, funciona como señal sanguínea,
referencia a profecía ancestral, vaticinando que sangre sería contemplada tanto celestialmente como terrestremente. Mateo capítulo 24, versículo 30, describe que antes del retorno de Jesús, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en los cielos. Numerosos comentaristas consideran que tal señal podría relacionarse con el símbolo cruciforme, emblema de redención y segundo advenimiento. Cuando tanto el mundo natural como la atmósfera emiten señalizaciones de tal calibre, muchos creen que ya no representan fenómenos aleatorios. Parecen comunicar mensaje unificado. Eleven sus miradas. Prepárense. La profecía se materializa. En las profundidades de una fisura recientemente abierta en el Gran Cañón, un equipo de especialistas geológicos realizó un descubrimiento que sacudió tanto la comunidad arqueológica como los círculos proféticos. Al descender hacia una caverna angosta formada por colapso rocoso reciente, sus lámparas iluminaron formas que no correspondían a las paredes naturales de arenisca. Al extremo de la caverna se encontraba una colección de artefactos babilónicos ancestrales, objetos que nadie anticipaba hallar en suelo estadounidense. La pieza destacada era un busto babilónico tallado con características inconfundiblemente similares a las halladas en Mesopotamia. Junto a él, una estatua de halcón con alas plegadas hacia ambos costados y una esfinge miniatura con cuerpo leonino y cabeza humanizada. La maestría artesanal resultaba asombrosa, correspondiendo al estilo de artefactos milenarios. Pero el hallazgo más perturbador yacía bajo el busto. Una tablilla pétrea grabada con escritura cuneiforme acadia, el sistema de escritura del imperio babilónico ancestral. Tras la traducción, el mensaje provocó escalofríos en el equipo. La metrópolis caída resurgirá. Nadie lograba explicar por qué semejante contenido aparecería en el Gran Cañón. Inexistencia de registros históricos sobre contacto entre babilonios y las Américas. Ninguna ruta migratoria, ninguna vía comercial, ninguna evidencia de culturas del cercano Oriente Antiguo cruzando océanos. No obstante, estos artefactos permanecían intactos, desgastados por el tiempo, sin mostrar señales de descubrimiento reciente. El hallazgo capturó inmediatamente la atención de estudiosos bíblicos porque el simbolismo resultaba imposible de ignorar. En Apocalipsis 17:18, las Escrituras describen el misterio de Babilonia, una potencia espiritual y política que se eleva previo al juicio final. Esta Babilonia trasciende lo meramente físico de una ciudad. Representa sistema de rebelión, decadencia, corrupción y engaño espiritual. Es el sistema del anticristo, una estructura global que influencia a naciones ricas, poderosas, inmorales e idólatras. El mensajero celestial en Apocalipsis advierte a Juan que Babilonia se levantará ejerciendo poder formidable justo antes de su destrucción, convirtiéndose en epicentro de un sistema mundial opuesto a la divinidad. Su caída marca uno de los eventos finales previos al retorno de Cristo. Por eso la inscripción «La metrópolis caída resurgirá» parece más advertencia profética que historia antigua. Para muchos, la aparición de semejante estatuaria en América porta profundo simbolismo. Demuestra que el espíritu de Babilonia, el materialismo, la decadencia moral, la rebelión espiritual, ha permeado profundamente la cultura y el estilo de vida estadounidense. No porque Babilonia estuviese físicamente presente aquí, sino porque su influencia persiste donde quiera que la sociedad abandona los caminos divinos. Algunos especialistas consideran que el descubrimiento del Gran Cañón no constituye simplemente anomalía arqueológica, sino espejo espiritual reflejando el estado de una nación a la deriva hacia patrones idénticos condenados en Apocalipsis. Los artefactos funcionan como advertencia. Cuando Babilonia se levanta, el juicio seguirá. Para muchos, representa recordatorio final de que los patrones observados en la Babilonia ancestral están retornando, y con ellos viene la presencia del rey que derrocará a Babilonia,
definitivamente. Cuando todos los acontecimientos recientes a lo ancho de Estados Unidos se colocan yuxtapuestos, el altar vibratorio en Arizona, el anillo ígneo en Wyoming, la sombra angelical sobre Texas, las resonancias similares a trompetas escuchadas en múltiples estados, los templos en llamas, la lluvia carmesí, las nubes cruciformes e incluso la estatuaria babilónica oculta en el Gran Cañón, un patrón impactante comienza a formarse. Ya no son ocurrencias aleatorias. En cambio, se alinean casi perfectamente con una secuencia profética ancestral descrita en Joel 2, 30 y 31, donde la divinidad promete prodigios en los cielos y sobre la tierra, sangre, fuego y columnas de humareda previo al día grandioso y terrible del Señor. Las señales celestiales aparecen en Texas. El plano terrestre tiembla en Arizona. Precipitación sanguínea cae a través del sureste. El fuego aparece en Wyoming y en templos ardiendo a través de la nación. Y columnas humeantes se elevan desde santuarios y tormentas. Cada elemento listado por Joel parece estar desenvolviéndose en tiempo real dentro de una generación a través de una nación. Jesús elabora este patrón en Mateo 24, 8, denominando estas señales iniciales como dolores de parto, las contracciones primeras que inician suavemente pero crecen más fuertes, más próximas entre sí e imposibles de ignorar. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando ahora. Eventos que alguna vez parecían aislados, ahora forman cadena, un ritmo, una convergencia. Ya no son advertencias distantes, son señales acelerándose, intensificándose, estratificándose una sobre otra como los minutos finales antes de que un nuevo capítulo se abra abruptamente. Y entonces nos quedamos con una interrogante que resuena más fuertemente con cada nueva señal. Si estos eventos no son coincidencia, si cielo, tierra, fuego y sangre están hablando simultáneamente, entonces está Cristo acercándose más de lo que pensamos. El segundo advenimiento ya ocurrió. El enigma del segundo regreso de Cristo ha desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. Mientras numerosos cristianos aguardan un retorno futuro y corpóreo de Jesús, la interrogante persiste. ¿Ha ocurrido ya el segundo advenimiento? Esta exploración examina la posibilidad de que, aunque Jesús ciertamente retornará en el futuro en forma corpórea, para juzgar a vivos y muertos, el segundo advenimiento descrito en Mateo 24 ya fue cumplido en el primer siglo. Los dos advenimientos del Mesías. El concepto del segundo advenimiento ha constituido uno de los tópicos más debatidos en la escatología cristiana. Tradicionalmente, el segundo regreso se comprende como evento futuro, cuando Jesús retornará a la tierra para establecer su reino, juzgar a vivos y muertos e inaugurar el estado eterno. Esta interpretación frecuentemente se asocia con la perspectiva futurista de escatología, que sostiene que muchos de los eventos en el libro de Apocalipsis, así como el retorno de Cristo, aún están por venir. Sin embargo, existe otra perspectiva que sugiere que el segundo advenimiento del cual Jesús habló en Mateo 24 se refiere a un juicio contra Jerusalén en el primer siglo. Esta visión se asocia con el preterismo, que argumenta que la mayoría de las profecías en el Nuevo Testamento, particularmente en Mateo 24 y el libro de Apocalipsis, fueron cumplidas en los eventos rodeando la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es importante señalar que dos tipos de venidas divinas se encuentran en la Biblia. Una es el retorno físico y corpóreo de Cristo al final de la historia, y la otra es una venida en juicio que sucede a lo largo de la historia, frecuentemente en respuesta a rebelión covenantal. Esta última es la venida que Jesús describió en Mateo 24, el juicio divino sobre Israel y el sistema del pacto antiguo. En esta exposición proveeremos 12 líneas de evidencia bíblica sólida para demostrar que el segundo advenimiento al cual Jesús se refirió en Mateo 24 fue cumplido en el año 70.
Este juicio marcó el final del pacto antiguo y el comienzo del nuevo pacto con Jesús, reinando en poder desde los cielos, revelando el secreto. Antes de profundizar en la evidencia, es importante comprender los dos tipos de venidas de Cristo mencionadas en las Escrituras. Jesús vino una vez en su encarnación física, nacido de María, viviendo una vida perfecta, muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Este primer advenimiento es universalmente aceptado por los cristianos y marca el comienzo del plan divino de salvación. Sin embargo, también existe otro tipo de venida descrita en la Biblia, una venida espiritual en juicio que frecuentemente es malinterpretada. En Mateo 24, cuando Jesús habla sobre su venida y el final de la era, está refiriéndose al juicio divino sobre Jerusalén por su rechazo de él. Esta no es la vuelta física de Cristo al final del tiempo, sino el cumplimiento del juicio divino sobre Israel en respuesta a su infidelidad covenantal. Es esencial reconocer que mientras aguardamos el retorno físico de Cristo en el futuro, la venida en Mateo 24 ya ha ocurrido, no como retorno corpóreo, sino como juicio espiritual sobre Israel en el primer siglo. El significado de inmediatamente en Mateo 24. Comencemos con la frase clave inmediatamente después de la tribulación, en Mateo 24, 29. Muchos especialistas como D.A. Carson sugieren que existe una brecha de miles de años entre los versículos 28 y 29, afirmando que Jesús saltó desde predecir la destrucción de Jerusalén en el año 70 a eventos todavía en el futuro. Sin embargo, esta interpretación carece de sustento bíblico sólido. La palabra inmediatamente, en griego euteos, en el versículo 29, es clara e inequívoca. Significa sin demora o de inmediato. Esta palabra se usa consistentemente a lo largo del Nuevo Testamento para describir acciones que suceden directamente después de un evento precedente. Por ejemplo, en Mateo 20, 34, Jesús sana a 2 ciegos inmediatamente después de que piden ayuda. Y en Lucas 22, 60, Pedro niega a Jesús e inmediatamente el gallo canta. El uso de euteos en Mateo 24, 29 significa que los eventos descritos, el sol oscurecido, la luna sin dar luz y las estrellas cayendo del cielo, sucedieron inmediatamente después de la tribulación de esos días, no miles de años después. La destrucción de Jerusalén en el año 70 y los eventos subsecuentes fueron cumplidos dentro de una sola generación, como Jesús mismo afirmó en Mateo 24:34. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Por lo tanto, la profecía de Jesús sobre el juicio en Jerusalén ocurrió en el primer siglo inmediatamente siguiente a la tribulación que Jesús había descrito previamente en el capítulo. No es un evento distante en el futuro, sino un evento inminente dentro de la generación a la cual Jesús estaba hablando. La evidencia para el cumplimiento del primer siglo. Para respaldar la idea de que el segundo advenimiento del cual Jesús habló ya fue cumplido, necesitamos considerar la evidencia bíblica. Ahora examinaremos las 12 líneas de datos bíblicos concretos que prueban que las palabras de Jesús fueron cumplidas en el primer siglo, específicamente en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. La profecía de Jesús sobre la destrucción del templo en Mateo 24, 1 al 2, fue cumplida cuando los romanos demolieron el templo de Jerusalén en el año 70, exactamente como Jesús predijo. Jesús vaticinó la gran tribulación en Mateo 24, 21 al 22, que corresponde al asedio de Jerusalén por los romanos, donde el pueblo de Israel sufrió inmensa adversidad. La abominación de la desolación, Mateo 24:15, es ampliamente comprendida como referencia a la profanación del templo por el ejército romano
cumpliendo la profecía de Daniel sobre la abominación. Jesús advirtió a los discípulos que huyeran a las montañas, Mateo 24, 16 al 18, cuando vieran estas señales, lo cual hicieron antes de que los romanos capturaran la ciudad. La señal del Hijo del Hombre, Mateo 24:30, ocurrió espiritualmente cuando la profecía de Jesús fue validada por los romanos, destruyendo la ciudad, confirmando su autoridad divina. El lamento de las tribus, Mateo 24:30, se refiere al dolor del pueblo judío cuando reconocieron que su rechazo del Mesías condujo a su destrucción. La reunión de los elegidos, Mateo 24:31, se refiere a los cristianos primitivos que huyeron a Pella y fueron preservados del juicio sobre Jerusalén. El sol oscurecido y la luna que no dio su luz, Mateo 24:29, simboliza el colapso del sistema religioso y político judío. Las potencias de los cielos sacudidas, Mateo 24:29, significa el desmantelamiento del mundo del pacto antiguo y el establecimiento del nuevo pacto. El Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, Mateo 24:30, no es un descenso literal, sino una representación simbólica del juicio de Jesús sobre Jerusalén. El Evangelio predicado a todas las naciones, Mateo 24:14, antes de que llegara el fin, indicando el cumplimiento de la gran comisión previo a la caída de Jerusalén. La afirmación de Jesús de que esta generación no pasará, Mateo 24:34, claramente ubica el cumplimiento de estas profecías dentro del primer siglo. El verdadero segundo advenimiento, una realidad futura. Mientras Mateo 24 habla del juicio sobre Jerusalén en el año 70, esto no niega el retorno físico futuro de Cristo. La Biblia claramente enseña que Jesús retornará corporalmente al final de la historia humana cuando resucitará a los muertos, juzgará a vivos y muertos y establecerá el estado eterno. Sin embargo, la venida descrita en Mateo 24 fue una venida en juicio sobre Jerusalén, no el juicio final al fin del mundo. Esta distinción es crucial para comprender la naturaleza de la profecía bíblica y por qué los eventos del año 70 son tan significativos en escatología. El segundo advenimiento de Cristo, como se describe en la Biblia, está tanto ya cumplido en el juicio de Jerusalén, como aún por cumplirse en el retorno físico de Cristo. Mientras vivimos en el presente, aguardamos el retorno final de Jesús, quien traerá victoria definitiva, vida eterna y la renovación final de todas las cosas. Conclusión: la profecía de Jesús fue cumplida en el año 70. La destrucción de Jerusalén en el año 70, como fue predicha por Jesús en Mateo 24, es uno de los eventos más significativos en la profecía bíblica. Jesús predijo el colapso del mundo del pacto antiguo, que culminó en la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Este juicio no fue el fin de la historia, sino un hito significativo en el plan redentor divino. Mientras aguardamos ansiosamente el retorno corpóreo de Cristo al final del tiempo, es crucial reconocer que el segundo advenimiento del cual Jesús habló en Mateo 24 ya ha ocurrido en forma de juicio divino contra Jerusalén. Este evento cumplió la profecía confirmando que Cristo reina ahora en los cielos y su reino está establecido. Mientras esperamos el advenimiento final de Cristo, se nos recuerda vivir con propósito, usando nuestras vidas en servicio al Rey que reina victorioso, sabiendo que el pacto antiguo ha pasado y el nuevo pacto es inquebrantable. Estemos preparados, pues vivimos en la era del reinado de Cristo con la promesa de su retorno final para hacer todas las cosas nuevas. Diversas noticias de última hora mientras transmitimos esta noche. Alertas y vigilancias de tornados a través de múltiples estados. Dios mío, estamos dentro de un tornado. Oh bendito Jesús, observen eso.
¿cuántos hay? A través de América se despliegan escenas que dejan tanto a científicos como a creyentes atónitos. Incendios forestales encienden los cielos sobre California mientras tornados desgarran Missouri y temblores sacuden la costa occidental. En Florida, testigos registran alas masivas de luz extendiéndose a través del horizonte, provocando debate feroz, mensajero angelical o señal engañosa. En reuniones de oración, figuras resplandecientes aparecen en las nubes, conmoviendo corazones hasta las lágrimas, y en el desierto de Arizona, susurros se elevan sobre reliquias ocultas y huesos gigantes enterrados en silencio. ¿Son estas coincidencias o las mismas señales sobre las que Jesús advirtió en Mateo 24, cuando dijo que los cielos y la tierra testificarían antes de su retorno? La nación tiembla. La pregunta permanece: ¿estamos listos para escuchar? De costa a costa, América está siendo azotada por desastres que parecen golpear sin pausa. En Missouri, tornados violentos destrozaron vecindarios enteros, dejando metal retorcido y hogares astillados esparcidos por el paisaje. Los sobrevivientes hablaron de paredes sacudiéndose como papel, de cielos rugiendo como si los propios cielos se hubieran partido abiertos. Era como la ira de algo mayor. Más al oeste, California tembló una vez más. Terremotos sacudieron autopistas, agrietando concreto y enviando rascacielos tambaleándose en terror. Durante décadas, los científicos han advertido sobre el infame Gran Terremoto. Sin embargo, cada temblor, cada onda de choque, se siente menos como movimiento aleatorio y más como profecía cumplida. Jesús advirtió en Mateo 24:7: habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todos estos son el principio de dolores de parto. En el estado de Washington, fuego y piedras se agitaron bajo la tierra. Retumbos volcánicos sacudieron las montañas, nubes de ceniza elevándose hacia el cielo. Los residentes huyeron, recordando Apocalipsis 6:12, donde las montañas mismas son sacudidas desde sus lugares. La erupción no alcanzó su fuerza completa, pero la advertencia fue inconfundible. La creación misma está gimiendo. Mientras tanto, incendios forestales barrieron las llanuras secas y bosques del oeste, pintando los cielos carmesí, bloqueando el sol con humo y ceniza. Familias huyeron de hogares en llamas, abrazando niños, mirando hacia horizontes resplandeciendo rojos como sangre. Joel 2:30-31 declara: mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día grande y terrible del Señor. A mysterious red glow captured by a pilot flying. Pilot sees and photographs a mystery red glow. Durante siglos, el cielo ha sido un espejo del misterio, pero en los últimos meses, algo cambió. Un piloto comercial grabó un fenómeno que dejó sin palabras a los científicos, y lo que está ocurriendo ahora mismo en los cielos de Norteamérica podría transformar todo lo que creíamos saber sobre nuestro mundo. No estamos hablando de teorías conspirativas ni de fantasías modernas. Son hechos reales, captados por personas comunes, viajeros, pescadores, incluso familias que solo miraban el horizonte cuando algo inexplicable apareció ante sus ojos. Desde un resplandor rojizo que emergió del Océano Pacífico, tan intenso que fue visible desde el espacio, hasta figuras luminosas que parecían surgir de las tormentas. Desde un destello dorado que cruzó el continente en segundos, hasta nubes que se enrollaron sobre sí mismas, como si el cielo fuera un antiguo pergamino que alguien estuviera cerrando. ¿Coincidencia? Los expertos en clima no encuentran explicación. Señales proféticas. Millones de creyentes en todo el mundo piensan que sí.
Y lo más sorprendente, cada uno de estos fenómenos coincide con profecías escritas hace miles de años. Los océanos, los cielos, la atmósfera misma. Todo parece estar vibrando al mismo compás, como si la creación entera estuviera preparándose para un acontecimiento monumental. La pregunta que arde en la mente de millones es esta: ¿estamos presenciando los últimos avisos antes del regreso de Cristo? No te muevas de aquí, porque vamos a desglosar cada fenómeno, uno por uno, y al final vas a entender por qué incluso los escépticos más duros están empezando a sentir que algo grande se aproxima. Dale like ahora mismo, activa la campanita y comparte esto con alguien que necesite ver esta información. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Imagina esto. Son las 8:47 de la noche. Acabas de terminar de cenar. Sales a tu patio para sacar la basura y de repente el cielo comienza a moverse. No como cuando pasan las nubes normalmente. No, esto es diferente. Las nubes empiezan a girarse sobre sí mismas, formando espirales masivas que desafían las leyes de la física. Eso fue exactamente lo que experimentaron miles de personas en el corazón de Estados Unidos hace poco tiempo. Primero ocurrió en Texas. Minutos después, el mismo patrón apareció en Kansas. Y luego, como siguiendo una ruta invisible, se manifestó sobre las praderas de Ohio. No estamos hablando de un fenómeno aislado en una sola zona. Estamos hablando de un evento sincronizado que abarcó 3 estados simultáneamente. Granjeros dejaron sus herramientas. Conductores frenaron en medio de las carreteras. Familias enteras salieron corriendo de sus hogares. La razón: el firmamento literalmente se estaba enrollando ante sus ojos. Bandas masivas de vapor atmosférico se entrelazaban unas con otras, moviéndose con una precisión imposible, girando en dirección contraria a la corriente de aire. No había caos, había diseño, propósito, como si manos celestiales estuvieran plegando el telón del universo. Los operadores de torres de control quedaron helados frente a sus pantallas. Las formaciones giratorias aparecían en los radares como anillos perfectos, sincronizados a distancias imposibles. Los meteorólogos intentaron buscar explicaciones, tal vez inversiones térmicas, quizás corrientes de viento cruzadas. Pero cuando revisaron los datos meteorológicos históricos, no encontraron nada, absolutamente nada, que se pareciera a lo que estaban presenciando. Las rotaciones se movían al unísono a través de cientos de kilómetros, como si una fuerza unificada las controlara desde arriba. Y entonces, en este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sucedió algo aún más perturbador. Un sonido comenzó a emerger. No era el rugido típico de una tormenta. No era el estruendo de un motor a reacción atravesando la estratosfera. Era algo completamente distinto. Testigos en 3 estados diferentes lo describieron usando términos sorprendentemente similares, como una trompeta antigua, un llamado vibrante que atravesaba el cuerpo, una nota sostenida que venía del cielo y del suelo al mismo tiempo. Era una frecuencia que no solo se escuchaba, se sentía, penetraba el pecho, hacía vibrar los huesos.
Las personas abandonaron sus automóviles en mitad de las autopistas, simplemente incapaces de continuar conduciendo bajo ese sonido abrumador. Los perros aullaban y se escondían bajo los muebles. Las luces públicas parpadeaban en secuencia, como si la red eléctrica misma respondiera a esa vibración invisible. Y luego, silencio absoluto. No el silencio normal que sigue a una tormenta. Esto fue diferente, un silencio denso, pesado, sagrado, como si toda la creación hubiera contenido la respiración. Ese silencio se extendió durante minutos completos, y en ese espacio de quietud sobrenatural, algo cambió en el corazón de quienes lo experimentaron. Algunas personas sacaron sus teléfonos e intentaron documentarlo, pero la mayoría simplemente cayó de rodillas. En Kansas City, una congregación completa que estaba en pleno servicio nocturno salió en estampida hacia la calle, lágrimas corriendo por sus rostros mientras contemplaban el espectáculo celestial. El líder espiritual del grupo, con voz quebrada por la emoción, comenzó a recitar un pasaje del libro de Apocalipsis, y el cielo se replegó como un rollo de pergamino. Decenas de voces se unieron en oración espontánea, absolutamente convencidos de que estaban siendo testigos de señales proféticas de los tiempos finales. Esa noche, las plataformas digitales colapsaron con la cantidad de grabaciones compartidas. Videos mostraban formaciones de nubes luminiscentes con tonos azulados. Audio capturaba zumbidos de baja frecuencia que los micrófonos apenas podían registrar. La comunidad científica salió rápidamente a calmar a la población, clasificando todo como una alineación atmosférica extraordinariamente rara. Pero había un problema: su tono carecía de la seguridad habitual, porque cuanto más analizaban los datos, menos sentido tenía todo. ¿Cómo explicar que movimientos circulares idénticos ocurrieran simultáneamente en sistemas meteorológicos completamente independientes? ¿Cómo justificar que un sonido se propagara de manera uniforme a través de 3 estados sin una fuente identificable? Y aquí está el detalle que hizo que incluso los científicos más racionales se detuvieran en seco. El fenómeno completo cesó instantáneamente a las 11:11 p.m., exactamente a la misma hora, hasta el segundo preciso, en todas las regiones afectadas. Para quienes tienen fe, la explicación era cristalina. No eran las leyes de la física escribiendo patrones al azar. Era la caligrafía divina manifestándose en el lienzo del firmamento. Lo llamaron el acto de apertura, el primer movimiento de una sinfonía profética que apenas comenzaba a ejecutarse. Un toque de atención, una invitación al arrepentimiento, una sacudida espiritual diseñada para despertar a una generación que se ha adormecido en su comodidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Una residente de Ohio lo expresó así: no fue aterrador, fue reverente, como si la atmósfera misma estuviera elevando una plegaria. Otro testimonio publicado en redes decía simplemente: mi corazón lo supo antes que mi mente. Él está cerca, muy cerca. Pero espera, si pensaste que eso fue impactante, lo que ocurrió apenas días después hizo que aquella noche pareciera solo un ensayo, porque esta vez no fue el cielo el que habló, fue el viento. Y dentro del viento, algo o alguien apareció. Las corrientes de aire comenzaron a acelerarse sin advertencia alguna. Las imágenes satelitales mostraban algo que hizo que los meteorólogos veteranos se frotaran los ojos incrédulos. Un sistema de tormenta colosal formándose frente a la costa atlántica.
Sus brazos espirales se extendían más allá que cualquier huracán registrado en memoria reciente. Los expertos lo catalogaron como una convergencia compleja sin precedentes. Dos sistemas masivos chocando, fusionándose y creando una supertormenta que amenazaba con tocar múltiples líneas costeras. Pero aquí está lo que los informes oficiales no te dijeron. Esta tormenta no vino solo con destrucción, vino con luz. En el núcleo mismo de las nubes de tormenta, los testigos presenciales grabaron algo que desafía toda explicación racional. Siluetas, figuras con alas hechas de relámpagos, apareciendo y desvaneciéndose en fracciones de segundo. Pilotos experimentados reportaron destellos verticales que formaban contornos con brazos extendidos. Un pescador varado cerca de los Cayos de Florida describió haber visto una forma luminosa descendiendo a través de la tempestad, su perfil ardiendo en tonos dorados antes de disolverse en las olas. Y esto es lo más inquietante de su testimonio. No sintió terror, sintió paz, como si algo sagrado hubiera atravesado el vendaval. Mientras la tormenta arrasaba los estados del sur, las iglesias abrieron sus puertas durante toda la noche. La electricidad fallaba intermitentemente, los techos crujían bajo la presión del viento, las sirenas aullaban sin parar. Sin embargo, en santuarios iluminados únicamente por velas, los creyentes se arrodillaron en unidad absoluta, cantando por encima del rugido del huracán. Y esto es lo extraordinario. Muchos juraron que el sonido del viento armonizaba con sus cánticos. Algunos reportaron escuchar voces distantes. En este mundo actual, suaves, vemos cada vez más personas entretejidas con los principios tradicionales, como si el cielo y parece que lo inmoral unido está cada vez más en poblados costeros. Es común sentirse de debería haber reinado la devastación. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos. Familias enteras describieron experimentar una sensación abrumadora de tranquilidad más en el ojo de la tormenta. Algo especial, una quietud que desafiaba todo, especialmente para ayudar a Georgia a lo expresó así. Fue como si el viento trajera su voz, no para destruir y valentía, sino para despertar. Este es el verdadero valor de las autoridades locales, endurecidas por años de trabajo en desastres, hacia la claridad que esta tormenta se sintió a través de sus enseñanzas. La destrucción, lo mejor de todo es que está disponible ahora, pero la desesperación estaba ausente. No pierdas esta oportunidad. Analizaron los datos atmosféricos y descubrir el propósito, anomalías lumínicas inexplicables. Ahora volvamos al tema principal que no seguían ningún patrón. Ondas de presión que no coincidían con el comportamiento estándar de huracanes. Los instrumentos registraron frecuencias de sonido más bajas que el trueno, vibrando a través del suelo sólido, casi musicales en su tono. El informe concluyó: inusual, pero no sin precedentes. Lenguaje técnico para decir: no sabemos qué demonios fue esto, pero aquellos que oraron durante toda la noche sabían mejor. Le pusieron un nombre: la tormenta de gloria, una visitación envuelta en viento y electricidad celestial. Cuando amaneció, miles salieron a las calles para encontrar halos de colores arcoíris rodeando las nubes. Entre árboles caídos y calles inundadas, las personas lloraban, no de miedo, sino de reverencia. Estaban convencidos de haber vislumbrado orden divino dentro del caos. Un recordatorio de que incluso las tormentas más feroces pueden portar la luz de Dios. Dejó de ser un simple desastre natural. Se convirtió en un sermón escrito en el firmamento. Ahora, prepárate porque lo que voy a contarte a continuación no ocurrió en el cielo esta vez. Ocurrió en las profundidades. Era una noche de vuelo rutinario sobre el Pacífico. Un piloto comercial con años de experiencia seguía su ruta habitual a lo largo de la costa californiana cuando algo captó su atención por la ventana. Un resplandor carmesí emergía desde la superficie del océano. Al principio pensó que era el reflejo de luces urbanas, pero había un problema. No había ciudades por cientos de millas en esa dirección. El tono rojizo pulsaba como un corazón vivo,
latiendo a través de la negrura del mar. Sus instrumentos comenzaron a parpadear erráticamente. El radar se bloqueó momentáneamente y luego, tan súbitamente como apareció, la luz se atenuó hasta desvanecerse en el silencio. Cuando el video se filtró en línea, las personas quedaron atónitas. El resplandor se extendía por casi 1 milla cuadrada, visible incluso desde satélites. La FAA confirmó una perturbación momentánea en las comunicaciones en esa misma región, pero rápidamente negó cualquier conexión con actividad militar o submarina. Sin pruebas en curso, sin explosiones, sin fuente conocida de luz, declaró el informe. Pero los científicos admitieron discretamente que el patrón de reflexión no coincidía con ningún fenómeno natural conocido en óptica marina. El color, la intensidad y el ritmo del pulso estaban completamente sin clasificar. Mientras tanto, a cientos de millas de distancia en Texas, miles de creyentes se reunieron esa misma noche para una vigilia de oración estatal. Mientras cantaban y clamaban por avivamiento, un tono carmesí inesperado apareció tenuemente en el horizonte distante, reflejado desde nubes teñidas de rojo, como si reflejaran el brillo de las profundidades. Videos tomados desde la costa de Galveston mostraban el mismo color ondeando sobre el agua. El momento fue exacto. El mar y el cielo parecían responder al mismo comando invisible. Los eruditos bíblicos rápidamente hicieron referencia a Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Para ellos, el brillo rojo del mar no fue un evento aleatorio, fue un recordatorio de que lo natural y lo sobrenatural están convergiendo. Los océanos, vistos desde hace mucho tiempo como símbolos del caos en las Escrituras, parecían estar temblando con energía divina. La luz rojo sangre moviéndose bajo las olas evocó tanto asombro como temor, la sensación de que la creación misma estaba comenzando a clamar. Los investigadores marinos enviaron drones no tripulados al área. Reportaron interferencia magnética temporal, desviaciones menores de brújula y corrientes electromagnéticas tenues que se asemejaban a patrones de latidos cardíacos. Constante, rítmico, vivo. Es como si el océano mismo estuviera respirando, dijo un técnico. Sin embargo, los instrumentos no lograron capturar ninguna fuente tangible. Sin calor volcánico, sin plancton bioluminiscente, sin bengala de petróleo, solo luz, pura, roja y silenciosa. Para muchos cristianos en toda América, esto fue más que un misterio, fue un mensaje. El mar brilló mientras las oraciones se elevaban, como si el cielo y la tierra se respondieran mutuamente. En un mundo cegado por la incredulidad, Dios estaba recordando a su pueblo que sus señales no solo aparecerían arriba, sino también abajo. Lo profundo llama a lo profundo, escribió un pastor en línea. Y esta vez, incluso el océano está llamando su nombre. Sea lo que sea, anomalía científica o señal profética, la luz roja bajo el mar ha dejado al mundo inquieto y vigilante. Para quienes creen, marca otra página en la revelación que se despliega. Un susurro desde las profundidades, recordándonos que el regreso del Rey está cerca. ¿Qué crees que significa esta luz roja? Comenta tus pensamientos abajo. ¿Podría ser esta una señal del cielo reflejada en el mar? Apareció en una tarde tranquila, cuando el aire estaba perfectamente inmóvil. Sin truenos, sin nubes, sin viento, solo una estela de luz dorada y viviente cortando la noche. No era una bengala, ni un meteoro, ni una estrella fugaz. Se movía como un pensamiento, lento, fluido, deliberado, respirando a través del horizonte como si estuviera viva. Desde la costa de Florida hasta los acantilados rojos de Utah, desde los bosques de las Carolinas hasta los campos tranquilos de Tennessee, las personas levantaron la vista y vieron su resplandor, no brillando intensamente, sino pulsando suavemente, como el latido del cielo mismo. Los testigos lo describieron de manera diferente.
Sin embargo, todos hablaron del mismo sentimiento. Algunos dijeron que se balanceaba como seda atrapada en manos invisibles. Otros dijeron que parpadeaba como luz solar reflejada en el agua, cálida y sin sonido, como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración. La luz nunca cegó, abrazó. Su tono era el color del amanecer fundido en miel, oro que parecía cantar sin sonido. La NASA emitió una declaración en cuestión de horas, llamándola una anomalía óptica, probablemente refracción atmosférica. Pero los meteorólogos quedaron perplejos, no había condiciones para reflejar nada. Los cielos estaban despejados, la humedad era baja y la luz se había extendido a través de 3 zonas horarias en el mismo momento. Desafiaba la trayectoria, desafiaba la razón, desafiaba los datos. Estaba allí, pero no estaba limitada por las reglas que gobernaban el resto del cielo. Los teólogos posteriormente recurrieron a Habacuc 3:4. Su resplandor era como la luz. Rayos destellaban desde su mano y allí estaba escondido su poder. Algunos lo llamaron una señal de cercanía divina, un respiro visible del Espíritu Santo, no descendiendo como fuego, sino moviéndose como luz, pura, gentil, consciente. A su paso, familias se reconciliaron. Extraños oraron juntos. Y a través de foros en línea, las personas describieron la misma serenidad imposible que persistió mucho después de que desapareciera. No hubo sirenas esa noche, ni miedo, ni frenesí, solo asombro. La luz dorada había pasado silenciosamente sobre una tierra inquieta, dejando corazones quietos y ojos húmedos. Nadie podía medirla, pero nadie podía negarla. No fue un espectáculo para ser estudiado, fue un momento de ser visto. Cuando llegó el amanecer, el cielo parecía ordinario nuevamente, pero el recuerdo permanecía, una sola luz viviente, moviéndose como misericordia a través de la oscuridad, recordando al mundo que el cielo nunca está lejos, solo oculto. En la noche de luna nueva, cuando el firmamento alcanzaba su máxima oscuridad y ninguna luminosidad debería existir, el astro rey estalló. Una erupción de fuego, masiva, feroz, de un blanco dorado, explotó desde su superficie, liberando oleadas de energía cargada que rasgaron el espacio como un trueno invisible. Los astrónomos lo clasificaron como una eyección de masa coronal, una de las más potentes en décadas, pero lo que desconcertó incluso a los expertos fue su sincronización. ¿Cómo pudo una explosión tan cegadora erupcionar precisamente durante el silencio lunar, cuando se suponía que los cielos debían estar en reposo absoluto? Durante varios minutos, los satélites quedaron ciegos. Los sistemas de navegación parpadearon, las coordenadas GPS se congelaron, y las redes eléctricas en todo el hemisferio norte registraron fluctuaciones sutiles pero sincronizadas. Entonces los cielos comenzaron a resplandecer. Sobre Canadá, las auroras danzaron con mayor intensidad de la que cualquier persona viva había presenciado. Pero esta vez, los colores eran extraños. No el verde o violeta habitual, sino carmesí dorado, como fuego viviente tejido en la noche. En Tennessee, las personas salieron de sus hogares y jadearon. La aurora boreal había llegado hasta el sur profundo, brillando como cortinas de seda ardiente sobre sus techos. Los científicos hablaron en tonos cautelosos, sin precedentes, complejo, difícil de modelar. La energía liberada fue suficiente para abastecer al planeta durante siglos. Sin embargo, impactó la Tierra gentilmente como si fuera por elección. Esperábamos caos, dijo un investigador de la NASA, pero lo que obtuvimos fue belleza. Aún así, los instrumentos contaron otra historia. El campo magnético tembló, los niveles de radiación aumentaron y durante unas horas el planeta entero zumbó con resonancia de baja frecuencia. Fue como si la Tierra misma hubiera sido golpeada como una campana. Para los creyentes que observaban las noticias, ese sonido era más que física, era profecía,
Los pastores citaron Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. El silencio simultáneo de la luna y la erupción del sol no fue coincidencia. Para ellos era la trompeta del cielo, no hecha de bronce sino de luz ardiente, sonando desde el corazón de la creación. La oscuridad y el brillo, la quietud y la explosión, todo convergiendo para declarar una sola verdad: el Rey está cerca. A través de las redes sociales, el asombro reemplazó la discusión. Videos de las auroras se configuraron con música de adoración. Subtítulos que decían: los cielos están cantando nuevamente. Las familias se reunieron en patios traseros, sus rostros iluminados por las ondas doradas sobre sus cabezas. La noche, que debería haber sido sin luna, se convirtió en un santuario de fuego y color. Y bajo ese cielo, muchos susurraron la misma pregunta: ¿por qué ahora? Quizás porque a cada era se le da una señal, y la nuestra vino escrita no en piedra, sino en luz solar. El sol, visto durante mucho tiempo como constante, había hablado, y su lenguaje era luz. En el silencio que siguió, un sentimiento se extendió por la nación. Algo más grande se estaba desplegando, algo más allá de la ciencia y más allá del miedo. Incluso los escépticos admitieron que había majestuosidad en la sincronización, misterio en la calma. El fuego no destruyó, despertó, y en algún lugar profundo, la humanidad recordó que el mismo poder que ilumina el sol una vez dijo: hágase la luz. Pero aquí está lo que nadie te dice. Mientras todo esto ocurría en los cielos, algo igualmente perturbador estaba sucediendo en la tierra. En el corazón mismo del poder estadounidense, Washington, D.C. había presenciado su parte de tormentas políticas, protestas y disturbios. Pero esto era diferente. No era ruido lo que llenaba el aire, era silencio, un tipo de presión invisible pero profundamente palpable. Parecía descansar sobre la ciudad como una cortina pesada. El personal que llegaba a la Casa Blanca esa mañana describió la misma sensación con palabras diferentes: quietud, espera, un zumbido extraño en el ambiente. Otros dijeron que era como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Esa semana, el cielo sobre la capital resplandeció con auroras tenues, aunque no había tormentas solares registradas lo suficientemente fuertes como para llegar tan al sur. La luz venía no en cintas, sino en láminas, velos delgados de verde y oro pálido, parpadeando sobre los monumentos, pintando brevemente las paredes de mármol con luz en movimiento. Era hermoso, pero inquietante. Las auroras aparecían y se desvanecían sin patrón, a veces flotando solo sobre el césped de la Casa Blanca antes de desvanecerse en las nubes. Los científicos hablaron de interferencia electromagnética, pero incluso ellos admitieron que las lecturas eran inconsistentes. Dentro del ala oeste, las fluctuaciones eléctricas comenzaron sin advertencia. Las pantallas fallaban, los relojes se congelaban durante minutos seguidos y las comunicaciones se interrumpían a mitad de oración. Los sistemas de seguridad se reiniciaban solos. Las luces parpadeaban en secuencia, como si siguieran un ritmo que nadie podía rastrear. En un momento dado, el gran candelabro en la sala este se balanceó suavemente, aunque no había pasado viento. Los ingenieros inspeccionaron el cableado, los cimientos, incluso la red eléctrica local. Nada estaba mal. Sin embargo, todos podían sentir que algo estaba presente. Al otro lado de la calle, los periodistas notaron un nuevo estado de ánimo que cubría la capital. No era pánico ni indignación, era cansancio, como si la ciudad hubiera envejecido de la noche a la mañana. Un corresponsal lo describió como una pesadez invisible, como si la verdad misma estuviera afuera esperando ser reconocida. La frase se volvió viral, no porque fuera poética, sino porque era precisa. Aquellos que vivían en la ciudad también podían sentirlo. Las personas hablaban más suave, se movían más lento.
Las iglesias que habían estado medio vacías durante años, de repente se llenaron durante la hora del mediodía. En cafeterías y oficinas, extraños comenzaron a hablar de sueños, sueños extraños y vívidos de luz atravesando paredes, de escritura apareciendo en el cielo. Los líderes religiosos señalaron Daniel 5, donde el rey de Babilonia festejaba bajo falsa seguridad hasta que una mano divina escribió un mensaje en la pared de su palacio. Ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Vieron en la extraña semana de Washington un eco moderno de esa historia, no condenación, sino confrontación. Una advertencia de que los asientos del poder, por muy pulidos que estén, aún permanecen bajo la mirada del cielo. Incluso aquellos lejos de la fe no podían sacudirse la sensación de que algo más grande se estaba agitando. Una noche, mientras las auroras llamaradas nuevamente sobre la cúpula del Capitolio, un trueno rodó desde un cielo despejado. No fue el crujido agudo de una tormenta. Fue un temblor bajo y resonante que duró casi un minuto. El sonido no venía de arriba, sino de abajo, como si el suelo mismo estuviera suspirando. Los reporteros que estaban afuera hicieron una pausa a mitad de transmisión. Las cámaras captaron las banderas ondeando, aunque ningún viento las movía, y luego se fue. La energía regresó, las luces se estabilizaron, las auroras se desvanecieron en la noche, pero aquellos que estuvieron allí esa semana juran que el aire nunca ha vuelto a sentirse igual desde entonces. Algo invisible había pasado por la ciudad, silenciosamente, pacientemente, como una mano quitando el polvo de una página. Algunos lo llamaron coincidencia atmosférica, otros susurraron que el corazón de la nación había temblado, no por política, sino por presencia. Ya sea divina o natural, nadie podía negarlo. Por un momento breve e imposible, la Casa Blanca misma pareció escuchar. Comenzó en las horas tranquilas antes del amanecer, un temblor tenue bajo los pies cerca de Yellowstone. Al principio, los sismógrafos lo registraron como un terremoto menor, apenas digno de atención. Pero luego llegó la luz. Los lugareños describieron un brillo azul suave elevándose del suelo mismo, extendiéndose como niebla entre los árboles. No era relámpago ni reflejo, y no parpadeaba. Pulsaba, constante y rítmico, como si la tierra estuviera respirando. La luz permaneció durante casi 5 minutos antes de desvanecerse, dejando la noche más oscura que antes. Los científicos se apresuraron a responder. Hablaron de bolsas de gas, presión geotérmica, aire ionizado, un vocabulario de calma destinado a aquietar la creciente inquietud. Sin embargo, los datos se negaron a cooperar. Las lecturas de los sensores del parque eran patrones erráticos que se repetían como código, luego desaparecían. Un investigador admitió de forma anónima: es como si la Tierra misma estuviera tratando de decir algo. Los equipos de noticias llegaron, sus cámaras capturando imágenes inquietantes, pequeñas ondas moviéndose a través del lago, incluso cuando el viento estaba quieto, árboles balanceándose, aunque el aire estaba calmado, y pequeñas chispas de luz bailando a lo largo de la superficie del agua como estrellas que habían caído y se negaban a hundirse. Las redes sociales se inundaron con clips. Algunos lo llamaron falso, otros sintieron que su espíritu se movía, porque en el fondo todos sentían que esto era más que geología. El mundo estaba cambiando su tono, susurrando algo ancestral. En todo el país, la sincronización de otros eventos comenzó a alinearse con el temblor de Yellowstone, los resplandores rojos bajo el mar, la luz dorada que se movió a través del cielo nocturno, el fuego del sol. Cada ocurrencia, aunque separada por distancia, parecía formar un solo patrón. Los profetas en línea comenzaron a conectar los puntos, los cielos, los mares, los firmamentos y ahora la tierra, todos hablando al unísono. Los creyentes recurrieron a Romanos 8:22. Toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora.
Para ellos, el suelo tembloroso no era una amenaza, sino un clamor, un anhelo de restauración, un reflejo de la propia inquietud de la humanidad. La creación no se estaba rebelando, estaba llamando. Era la voz debajo de todas las voces, el suspiro debajo de todas las tormentas, instando a la humanidad a despertar antes de que sea demasiado tarde. En Wyoming, un ganadero dijo que sintió la vibración pasar a través de las suelas de sus botas como un latido vivo. Los turistas cerca de los géiseres reportaron escuchar tonos tenues, zumbidos musicales que surgían desde abajo. Unos pocos se arrodillaron en el suelo, orando sin saber por qué. Otros simplemente miraban, sintiéndose a la vez pequeños y amados, aterrorizados y consolados. Por un momento, el hombre y la tierra parecieron entenderse mutuamente. A medida que el temblor se calmó, una calma se asentó sobre Yellowstone. El parque volvió a su quietud, pero el recuerdo de ese resplandor, la luz que vino del suelo, permaneció grabado en las mentes de quienes lo vieron. Los científicos lo descartarían como coincidencia. Los creyentes lo recordarían como confirmación. Sea lo que fuere, el mensaje era claro. La tierra ya no está en silencio, y a través de América, los corazones están comenzando a escuchar. No te vayas, porque lo que sigue a continuación revela la señal final y más urgente. El momento cuando todas estas voces de la creación convergen en una sola. El anuncio de que el rey está cerca. Durante meses, las señales se han desplegado una tras otra, a través del cielo, el mar y el suelo. Ahora, algo más profundo que el miedo ha comenzado a surgir. Una sensación de despertar. No viene de las noticias ni de los gobiernos, sino desde dentro de corazones ordinarios. Granjeros, estudiantes, madres, viajeros, cada uno sintiendo el mismo tirón silencioso, la misma urgencia inexplicable. Algo está cambiando en lo invisible. El mundo está temblando hacia un momento que no puede evitar. En cada era llega un susurro antes de la trompeta, una pausa antes de la revelación. Ese susurro ha comenzado nuevamente. En todo el país, los grupos de oración se están formando en salas de estar y graneros, en escuelas vacías y teatros abandonados. Nadie los llama avivamiento. Sin embargo, el aire en esas habitaciones se siente pesado con eternidad. Personas una vez endurecidas por el cinismo, de repente tienen ojos suaves y están arrodilladas. Hombres que nunca oraron antes, están orando ahora. No porque alguien les dijo que lo hicieran, sino porque sus almas saben que es el momento. Los sueños y visiones se están compartiendo silenciosamente. Imágenes de puertas abiertas, de campos listos para la cosecha, de luz inundando valles largo tiempo ensombrecidos por la incredulidad. Estos no son signos de histeria, son signos de hambre. La humanidad está hambrienta de significado y el espíritu está respondiendo ese clamor. El temblor de los cielos y el gemido de la tierra nunca tuvieron la intención de destruirnos. Tenían la intención de despertarnos. El llamado ahora no es mirar hacia afuera, sino hacia adentro. El cielo ha hablado, el sol ha ardido, el mar ha brillado e incluso el suelo ha temblado. Pero la próxima señal no aparecerá en la naturaleza, aparecerá en el corazón humano. El mayor milagro no será luz en las nubes, sino amor renacido en las personas. Comienza cuando el orgullo se rompe, cuando el perdón reemplaza al miedo, cuando las familias se reconcilian y cuando los extraños se ven unos a otros, no como enemigos, sino como almas. El regreso del rey no está distante, se está acercando silenciosamente, como el amanecer antes del horizonte. Y cuando venga, no preguntará cuánto vimos, sino cuánto creímos. Cada señal fue un mensaje, cada temblor fue una misericordia. Cada uno susurró la misma verdad. Prepárate, no con miedo, sino con fe. A medida que se desarrollan los días finales, la invitación permanece abierta.
Que los corazones regresen no porque estén obligados, sino porque finalmente han recordado su primer amor. Que el ruido del mundo se desvanezca en silencio el tiempo suficiente para escuchar la única voz que nunca dejó de llamar. Que la luz que apareció en los cielos ahora se levante dentro del alma. Esto no es un final, es el despertar antes de la gloria. Para aquellos que han observado, orado y se han preguntado, anímense. La espera casi ha terminado. Los cielos se están alineando. La creación está quieta y el Espíritu susurra la misma promesa ancestral. He aquí el novio viene. ¿Qué crees que significan estas señales para nuestro tiempo? Dale like, comenta y suscríbete si tu corazón siente el llamado a prepararse. Gracias por estar con nosotros. Que tus ojos permanezcan elevados, tu fe permanezca fuerte y tu lámpara arda brillante hasta que Él regrese. Y el sonido de cánticos llena los muros ancestrales. Afuera, las campanas repican y las multitudes celebran mientras el fuego es transportado por las calles, eventualmente llevado en avión a templos alrededor del mundo. Para los creyentes, esto no es un simple ritual, sino un recordatorio visible de que Cristo ha resucitado y su presencia aún descansa sobre Jerusalén. Así como Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:2, a través de una zarza que ardía sin consumirse, así también el fuego sagrado arde, pero no destruye, una señal de presencia divina. Y en Hechos 2:3, lenguas de fuego descendieron sobre los discípulos en Pentecostés, llenándolos del Espíritu Santo. Otra llama que no destruyó, sino que empoderó. El fuego sagrado que aparece año tras año proclama al mundo que Cristo no es solo una figura de la historia. Está vivo y su espíritu aún se mueve entre su pueblo. Cada Pascua en Jerusalén, la llama desciende como un susurro celestial, recordando a todos los que lo ven. La resurrección es real y el Rey viene nuevamente. Bajo la luz clara del día, el monte de los olivos resplandecía bajo el sol dominical. Los olivos proyectaban sus sombras torcidas sobre las laderas rocosas y las piedras doradas de Jerusalén brillaban a la distancia. De repente, el brillo ordinario fue atravesado por un resplandor mucho más intenso que la luz solar. En la cresta de la colina apareció una figura vestida con una túnica del blanco más puro. La tela parecía viva, fluyendo con un resplandor que hacía que el cielo del mediodía pareciera opaco. Junto a él había un ángel imponente, alas extendidas hacia afuera, reluciendo como plata fundida. El suelo mismo pareció temblar mientras la luz se extendía hacia afuera, reflejándose en cada piedra y árbol. La túnica brillaba como si estuviera tejida de luz misma, cada pliegue destellando como fuego líquido. La presencia del ángel magnificaba la escena, majestuosa, sobrenatural y completamente abrumadora. Durante unos momentos, el Monte de los Olivos ya no era solo una colina, sino un escenario donde el cielo y la tierra colisionaban. La luz del sol, la piedra, las ramas de olivo, todo parecía inclinarse bajo el brillo que llenaba el aire. Las Escrituras habían hablado de esta montaña antes. Hechos 1:11 registra la promesa del ángel. Zacarías 14:4 añade que sus pies un día se pararán en el Monte de los Olivos y se dividirá en dos. Los testigos cercanos jadearon. Para ellos, el momento fue claro. Esta no era mitología ni imaginación, sino una señal de que la promesa del regreso de Cristo se está acercando. Espera un segundo, toca ese botón de like, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. El sol estaba alto sobre la ladera árida de Akeldama, el campo de sangre al sur de Jerusalén. La hierba seca se aferraba al suelo rocoso y las antiguas terrazas yacían silenciosas, rotas por sombras de muros de piedra desgastados. De repente, la quietud fue destrozada por un brillo de otro mundo. Elevándose lentamente sobre el campo, había una esfera de luz blanca,
brillando como si llevara la esencia del sol mismo. A diferencia de un reflejo o fuego, el orbe pulsaba con ritmo, iluminándose y atenuándose como si estuviera vivo. Flotaba justo sobre la tierra, moviéndose deliberadamente a través del campo. Algunos lo describieron como un escaneo, su luz extendiéndose hacia abajo en rayos que trazaban los contornos del suelo. Las piedras reflejaban su resplandor, y por un breve tiempo, el campo desolado se transformó en un santuario de resplandor. Los pájaros se dispersaron en el aire, e incluso los olivos parecían brillar bajo su paso. El orbe se detuvo en varios puntos, casi como si estuviera examinando o buscando algo oculto bajo el suelo. Luego, con un movimiento lento y solemne, comenzó a desvanecerse. El brillo disminuyó, disolviéndose en el azul del cielo hasta que no quedó nada más que el campo iluminado por el sol ordinario una vez más. El lugar mismo tiene un peso profundo. Hechos 1, 18, 19. Habla de Judas Iscariote, quien traicionó al Señor por 30 monedas de plata y vencido por la culpa. El campo fue comprado con su dinero ensangrentado, ganando su terrible nombre, el campo de sangre. Ver un orbe celestial aparecer en esta ubicación exacta no es una pequeña coincidencia. Su luz, inspeccionando el mismo suelo donde se selló la traición, se sintió como un recordatorio divino de que el pecado nunca se olvida. Para los creyentes, el orbe llevaba un simbolismo poderoso. La luz en las Escrituras a menudo representa la presencia de Dios, una fuerza que expone la oscuridad y revela cosas ocultas. Aquí, en Akeldama, la esfera brillante parecía buscar en la tierra, recordando no solo la traición de Judas, sino la capacidad de la humanidad para rechazar al Salvador. Sin embargo, no era solo condenación, también era misericordia. Muchos que presenciaron el orbe cayeron de rodillas, susurrando oraciones de arrepentimiento, suplicando perdón. El mensaje es inconfundible. La luz sagrada en Akeldama nos recuerda examinar nuestros corazones. Así como Judas cayó por traición, también se nos advierte que no repitamos su pecado. La luz nos llama a regresar, a confesar y a prepararnos. En un lugar una vez maldecido con sangre, Dios aún puede ofrecer redención a aquellos que se arrepienten. Antes de continuar, por favor, danos un like y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Muchas gracias. La calma del mediodía en Jerusalén fue destrozada por un temblor profundo y rodante. Al principio, fue una vibración tenue bajo los pies, del tipo que fácilmente se confunde con el tráfico que pasa, pero en segundos la tierra rugió. El suelo se sacudió violentamente, las piedras rodaron por callejones estrechos y la cúpula dorada de la roca misma tembló sobre su antigua fundación. Los adoradores dentro del complejo gritaron, mientras los candelabros se balanceaban y el polvo llovía desde el techo. El sonido era diferente a cualquier cosa ordinaria, un gemido de piedra y tierra elevándose desde debajo de la ciudad. Aparecieron grietas a lo largo de los pavimentos y las palomas irrumpieron en el cielo en una nube salvaje. Los peregrinos colapsaron de rodillas, algunos sollozando, otros recitando oraciones apresuradas.